Elsa. ¿Qué tal, Buenas Elsa? noches, maestro. ¿Cómo se siente? Todo bien. Qué bueno. Y entonces me envió la diapositiva Karina, creo que fue, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, bien. Entonces, 7, vamos a ver. Seria. Ok, entonces. Ok, tengo por aquí Arsenia. Buenas noches. Arsenia, buenas noches. Tengo a Cintia. Cintia Lisset. Tengo a Elsa. Presente, María. maestro. Dani y Evelyn. Presente, Odani. En Victoria, Fermín Benítez, Francisco, Gilbert, Jacqueline, Karina, Presente, Por maestro aquí Karina. estoy, maestro. Luis Andrés, Aquí presente. Marcia, Luis Andrés está presente, Marcia no está presente. Tengo a Morelia, Ruth, Yareilin y Jefferson. Presente, maestro Morelia. Yareilin, Jefferson, Gilbert, Jefferson Francisco. aquí, profesor. Ok, estarán durmiendo los demás. Bien. Jefferson presente, maestro, ¿me escuchó? Sí, sí. Maestro, Ruth está presente. Benítez se está conectando, Rubén está presente. Ruth sí, Rubén está presente. Fermín Benítez, entraría ya. Sí, ya estoy dentro. Ok, están ausentes Francisco, Alberto, Gilbert Méndez. Marcia está ausente. Marcia en la pasada y ahora no participó. ¿Qué es lo que le pasa a Marcia? Marcia tiene un inconveniente. La muchacha tenía la asignatura. Maestro, ya dice que, disculpe, Sí. Marcia está escribiendo que le permita entrar. No, no hay nadie aquí para conectarse. Vamos a hacer lo siguiente. Déjame enviarle a ella directo el link. Marcia. Ok, entonces. Tengo aquí a
Ya Rayleigh no se ha conectado tampoco. Ok, vamos a iniciar, por favor. Entonces, a lo que le tocan la participación, ¿están listos o están completos, mejor dicho? Solamente falta Marcia, maestro. Ah, ok, Marcia de ahí, del grupo mío. Vamos a ver si se conecta de aquí a eso. Vamos a aprovechar el tiempo. Yo le escribí, ella me dijo que le permite entrar. Yo le envié a ella el link. Vamos a ver si es ella. Sí, ahí viene ella. Ok, ahora sí. Adelante. Adelante. Muy bien. Muy buenas noches. Nosotros somos el equipo número 2, el cual vamos a tratar sobre los aportes de los accionistas, esperando que el tema sea de buen entendimiento para todos. Continúe, maestro. El grupo está compuesto por Jacqueline Suero, Luis Andrés Guerrero, Marcia Elizabeth Pérez y quien les habla, Karina Gómez. Puede continuar, maestro. Bien. ¿Sí? Ok. Cabe destacar los aportes de los accionistas. Debemos tener en cuenta que son los aportes de los socios. Estos son aportaciones de capital que están conformados como parte del patrimonio de una empresa o sociedad. Estos pueden ser entregados en diferentes tipos de aporte, como por ejemplo en dinero, bienes, valores o servicios. Debido a la variedad de los aportes que pueden existir por parte de los socios, se debe tener un tratamiento contable distinto para cada elemento. Puede continuar, maestro. Tenemos lo que es aportes en efectivo. Esta modalidad de aporte es la más corriente y conocida para efectuar un capital o patrimonio dentro de la empresa. No obstante, facilita considerablemente su registro en la contabilidad y no necesita de una evaluación alguna. Es decir, que uno de los tipos de aporte de capital, este es el más corriente y de mejor satisfacción para las empresas, que es el aporte en dinero o en efectivo, ya que permite a la organización empresarial poder invertir ese recurso en proyectos de mayor satisfacción que responda con una mejor trayectoria económica, es decir, tener la posibilidad de expandirse a un mayor alcance de personas dentro del mercado. Por lo general, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitadas son los tipos de empresas que buscan tener un mayor retorno de dinero en base a su financiación invertida. Por otra parte, también juegan un rol muy importante los aportes en bienes y los trabajos o servicios, ya que gracias a ellos se puede tener los elementos y la mano de obra necesaria para las actividades comerciales que obtengan la atención y las comodidades que se merecen. Cabe destacar que estas aportaciones se suelen realizar con la finalidad de compensar pérdidas, pero también para aumentar el patrimonio social de la entidad o en situaciones en las que las sociedades necesitan dotarse de una mayor liquidez sin acudir a la financiación externa. Puede continuar, maestro. Bien, los comprobantes generados. Estos contienen los comprobantes tanto por la interfaz administrativo-contable como los generados manualmente por el usuario.
Podemos decir también que los comprobantes contables son un conjunto de asientos que representan las operaciones diarias de la compañía. Las personas autorizadas recibirán las suscripciones y el pago de las acciones en efectivo mediante la firma de un boletín de suscripción, el cual se indicará a la entidad de intermediación financiera donde serán depositados los fondos. Podemos destacar que en los comprobantes generados suelen estar lo que es el cierre mensual, que este es el que realiza el periodo o el mes fiscal para evitar modificaciones. Está el cierre anual, que este realiza el cierre del año fiscal para evitar también modificación. En esta función requiere que exista un comprobante de cierre. Y por último y no menos importante, el del mes, que este permite mostrar los comprobantes del mes elegido, así como también se puede visualizar el año y el tipo de comprobante, colocando los datos en los campos consiguientes, o sea, donde van en el año que le corresponda o el mes en el cual se estén archivando cada uno de ellos. Le dejo con mi compañera Marcia, que le va a seguir con los demás temas. Okay, gracias, Karin. Puede seguir, maestro. Buenas noches. Yo le estaría hablando de lo que son los registros contables. Medio del registro contable. Los soportes contables son documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Es por ello que se debe tener en especial cuidado en el momento de elaborarlos. Todas las operaciones económicas que realiza la empresa deben ser registradas en libros de contabilidad, pero a su vez, para cada uno de estos registros para que cada uno de estos registros sean justificables, deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas. Los documentos permitentes para... Perdón, profe. Cada registro debe contener los siguientes registros. Nombre o razón social de la empresa que lo emite. Nombre, número y fecha del comprobante. Descripción del contenido del documento. Firma de los responsables de elaborar, registrar y aprobar la contabilización, y contabilizar los comprobantes. Los principales soportes contables son recibo de caja. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual están los ingresos de efectivo recaudados por la empresa. Recibo de consignación bancaria. Conciliación. Es consignación, dice aquí. Conciliación. Ok. Ese es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que los diligencien al conciliar. Pase la próxima, profe. Aportes en la naturaleza. El aporte en la naturaleza al capital social de una empresa. Naturaleza, ¿por qué, profe? No, tú dijiste en naturaleza. Ok. Repito. El aporte en naturaleza al capital social de una empresa en constitución o ya constituida se refiere a los bienes o inmuebles que el fundador o socio transfieren a la empresa para tener participación sobre el capital social.
Un aporte en naturaleza debe contener un informe de evaluación que irá anexo a los estatutos sociales de la empresa. Este informe lo realizará un comisario de aporte. Por tanto, un comisario de aporte debe ser representado por un contador público autorizado o un tasador debidamente acreditado o matriculado en el Instituto de Tasadores Dominicano o registrado en la Superintendencia de Bancos o de Seguros. Lo dejo con mi compañero. Okay, gracias, Marcia. Ok, en esta parte me tocará hablar de la evaluación basado en los aportes de los accionistas o socios. La evaluación es el medio indicado para rechazar o aceptar un proyecto a través de su factibilidad o también para establecer algunas prioridades dentro de una selección de diferentes tipos de proyectos. La evaluación se atribuye a los aportes en especies en donde pueda ser interesado a los socios, pues es una demostración de la existencia de los intereses contrapuestos y al interés general que les atribuye, ya que con esto se pretende que no se constituyan sociedades con un capital expresado en un monto nominal superior al valor real de lo que realmente aportaron dichos accionistas dentro de la empresa. Para la evaluación de los aportes en las empresas por parte de los accionistas se realiza por los socios que conforman de esto la evaluación de terceros extraños que deben ser designados de una lista especial. En un caso de disconformidad con la evaluación que el experto le atribuya a cada aporte de los accionistas, esto conllevará en que se frustrará la constitución societaria, salvo que los socios afectados integren a diferencia de dinero en efectivo o reduzcan el capital social a la suma resultante de la evaluación del aporte por los accionistas. Hasta aquí mi parte, profesor. En esta parte yo no pude prácticamente abundar tanto porque se me hacía difícil encontrar más información profunda de lo que tenía que ser con la evaluación de los aportes de los accionistas. Ok. Bien, continuamos. Sí, maestro, buenas noches. ¿Puede pasar la diapositiva? Sí, Jacqueline. Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Todo bien. Me toca exponer la parte que dice documento generado. Es un tipo de texto que se produce normalmente a instancia de quien lo recibe y por una persona con autoridad suficiente dentro de la institución para establecer que se ha cumplido con lo afirmado en el documento. Los documentos que genera al momento de la evaluación, tenemos los estatutos sociales, están los boletines de suscripción, la compulsa de la declaración notarial de suscripción y pago de los accionistas en efectivo,
el informe del comisario de aporte en caso de aportaciones en naturaleza o estipulación de ventajas particulares. La lista de los suscriptores con el estado de sus pagos. La certificación de la entidad de intermediación financiera que contacte el depósito de los fondos recibidos por las suscripciones en efectivo. Está la copia certificada de la Asamblea General Constitutiva y dice que en caso de que la documentación depositada sea insuficiente o incompleta o incorrecta, la Superintendencia de Valor notificará a los fundadores dentro del indicado plazo de 15 días esta circunstancia, quienes deberán completarla o rechazarla dentro de los 5 días calendario que siguen a la notificación formulada por la Superintendencia de Valores. Hasta aquí mi parte, maestro. Ok, muchas gracias a ti, Jacqueline, a los demás compañeros. Entonces, vamos a hacer unos comentarios respecto a la parte que ustedes pudieron investigar y exponer sobre los aportes, que es el tema central de las exposiciones de ustedes. Fíjense, ese tema que tiene que ver con los aportes es precisamente ya el punto que trabajamos anteriormente relacionado con lo que es el balance de comprobación inicial, que empieza con el aporte de los accionistas, que hacen los accionistas, ¿verdad?, de la empresa. Y que ya en la parte práctica que ustedes tienen que ir desarrollando, no voy a decir que se entiende, sino que ya ustedes ese punto también lo tienen al día, tal y como yo se lo indiqué. Entonces, ¿qué pasa? El aporte a los accionistas, tal y como ustedes pudieron ver la semana pasada, cuando trabajamos la primera parte práctica, ahí ustedes observaron que los accionistas hicieron aportes tanto en especie como en naturaleza. Es decir, ustedes pudieron notar donde una persona entregó efectivo, otra persona entregó un inmueble, un local, otra persona entregó activos, muebles, en este caso mobiliarios, equipos de oficinas. Bien, ¿qué sucede? Que dentro de esos aportes, cuando le habla del tema de la evaluación, lo dice. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos a veces sucede que el accionista no sabe qué cuesta el local, porque él no tiene efectivo, pero tiene el terreno, o tiene el local, o tiene en este caso el camión, como hay un caso ahí, o tiene mobiliario, equipo de oficina, pero él no sabe los valores. Entonces, por eso dice el mecanismo que ustedes tienen que buscar obligatoriamente un tasador, una persona que esté debidamente acreditada, sobre todo por la superintendencia de banco, para que le tase eso y se lo certifique. Bien, ¿qué va a hacer él? Bueno, él va a buscar el valor del mercado. Él tiene su mecanismo, sabe dónde va a ir. Si tú vas a aportar una computadora, obviamente, él va a buscar el valor del mercado de esa computadora, de acuerdo a la característica de ella, o del terreno, o del inmueble. Entonces, ese valor que él certifique es lo que se va a tomar en cuenta como el aporte suyo. Ok. Entonces, ¿qué sucede también? Que dentro de esos aportes que se realizan, en el caso del efectivo, pero sobre todo con los inmuebles y lo que son bienes muebles, como son o es el camión, los mobiliarios y equipo de oficina, eso lleva un proceso, porque resulta también que no es solamente el tema de la tasación, porque el tasador lo que te va a decir es cuál es el valor del mercado de ese bien mueble o inmueble. Lo que pasa es que también entra el tema impositivo. Fíjense que esto no es un aspecto nada más de contabilidad financiera. Lo que nosotros hicimos
esa entrada, ese registro contable que ustedes vieron ahí de esos aportes, eso es contabilidad financiera. Pero ahí también entra el aspecto fiscal. Fíjense cómo yo tengo en la contabilidad financiera y tengo la contabilidad fiscal interviniendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que dio un local como aporte, ese local, el título está a nombre de esa persona, pero ese título no puede seguir a nombre de esa persona. El camión que se aportó no puede seguir a nombre de esa persona. Los mobiliarios y equipos de oficina que se aportaron no pueden seguir a nombre de esa persona. ¿Entendido? Entonces eso lleva también otro proceso legal, pero en la parte comercial, sobre todo, derecho comercial, como se le conoce, y civil también, donde hay que hacer un proceso para hacer un traspaso, donde esa persona está cediendo ese bien mueble o inmueble a la empresa en calidad de aportes. Ya ese bien inmueble o muebles tiene que pasar el tema de lo que es el título o la matrícula. Título si es un bien inmueble, un terreno, el edificio, una matrícula en el caso del camión. Bien, tiene que pasar a nombre de la compañía, porque eso es de los socios, eso es de la compañía, eso no es de Jacqueline ni es de Karina ya. Entonces, entra la parte impositiva también. ¿Por qué? Porque en el caso de esos aportes que están ahí, hay unos aportes que tienen que pagar en un impuesto por transferencia. Por ejemplo, en el caso del terreno y las edificaciones, la ley 288-04 la exonera del pago de la transferencia del bien inmueble. O sea, de ese 3% que tú vas a pagar, ella te lo exonera en el caso. Solamente pagaría por impuesto a transferencia en el caso de lo que son mobiliario, equipo de oficina y el equipo de transporte, porque son bienes muebles. ¿De acuerdo? Y también el aporte del capital, lo que se hace en efectivo por igual, toda la sumatoria de eso que ustedes vieron ahí, de los 3.500.000 pesos, eso tiene que pagar un 1% por un concepto que se conoce mediante una norma de ganancia de capital a la renta. Usted tiene que pagar el 1% de ese valor. Aparte de lo que conlleva, como le comenté ya, el tema de hacer el traspaso, los papeleos, como se le conoce, y pagar por los bienes que tengan que pagar el impuesto del traspaso, que son dos cosas distintas, son dos impuestos o tasas distintas. Entonces, fíjense que la contabilidad no es tan simple, porque muchas veces la persona ve la contabilidad, no, pues eso es débito y crédito, no. El asunto es la parte analítica, qué conlleva cada proceso, qué me acarrea este tipo de transacción. Entonces, precisamente, usted como contador o contador está para eso. Bien, si no hay una pregunta, algún comentario, algún aporte adicional. Yo quiero aportar algo, maestro. Dele. Sí, ahorita cuando usted hablaba sobre las aportaciones de los socios que no son monetarias, que son en especie, Sí. algo como que me impactó cuando estaba investigando el tema, era la parte que decía así mismo que cuando usted hace un aporte en especie, ¿cómo le digo? Ese mobiliario, esa propiedad ya pasa a ser parte de la empresa, donde usted como dueño debe de hacer un documento de compra y venta, un traspaso para la empresa. Y dice que en caso de disolución de la empresa, ya eso pasa a ser un bien común para todos los socios, que eso se reparte entre todos los socios, que ya eso no es que esto era de fulano que lo aportó, vamos a sacarlo aparte, esto es de fulanito, y luego entonces repartir, no, ya eso pasa a ser un bien común entre todos los socios. Otra cosa también, maestro, que me trajo un poquito de confusión. En la mayoría de las materias que yo he dado de contabilidad, siempre había escuchado que los accionistas pueden hacer aportes en efectivo, tanto en especie,
y tanto como aporte de manera, si usted no tiene para aportar efectivo ni tiene especie, usted podría aportar ¿cómo le digo? Los conocimientos que usted tiene como conocimiento que usted tiene en trabajo. Pero entonces yo leyendo la ley, decía que la ley no estipula ningún aporte en trabajo, en conocimiento, trabajo. Científico. Por ejemplo, si vamos a constituir una empresa y hay 3 personas y hay una de ellas que no tiene efectivo ni tiene para aportar especies. Yo tengo mi conocimiento como contable y yo digo, bueno, el aporte mío yo lo voy a hacer en trabajo, en servicio, le voy a servir a la empresa durante X tiempo y ese va a ser como mi aporte. La ley no estipula eso. Entonces, si la ley no estipula eso, ¿quiénes estipulan eso? Los accionistas lo ponen en los estatutos de la empresa, o realmente me trajo como un poquito de confusión esa parte ahí, maestro. No, mira, aclaramos ese punto y precisamente hoy inicié con una persona y que yo le hago unos trabajos, hacer una capitalización de unas utilidades que ellos tienen ahí acumuladas, son dividendos, y la van a capitalizar y hay que hacer una distribución precisamente por varias cosas que ellos han hecho ahí internamente dentro de sus aportes y las condiciones a veces. Fíjense la importancia de cuando uno investiga, uno se preocupa por las cosas, porque eso enriquece los conocimientos. Eso que usted acaba de decir es cierto. La ley 479-08 y la 3211 que la modifica, y hay otra más para adelante que también le hace una pequeña modificación a esa ley de sociedades, no contempla eso. Eso es cierto. Eso no lo contempla. Ella lo que contempla es que usted debe hacer el aporte en especie, en efectivo, en naturaleza, como lo entienda, pero el asunto de lo que es la parte científica, que yo voy a aportar mi conocimiento, no, porque eso es algo intangible. El conocimiento es algo intangible, ¿de acuerdo? Y además de eso, no hay forma que tú puedas ponerle un precio. Yo puedo decir, por ejemplo, los trabajos que yo hago que tienen un precio, pero no necesariamente, aunque la otra persona tenga más años que yo en el medio de eso de desenvolvimiento de ese tipo de o tipos de trabajos, eso significa que esa persona tenga el mismo precio que yo, porque a veces no es cuestión de que tú tengas más tiempo que el otro. Todo va a depender muchas veces de la sapiencia de la persona, de lo hábil que tú seas, porque de eso se trata a veces, de que tú puedas avanzar o no en términos de lo que son los conocimientos. Por lo tanto, tal y como usted leyó, la ley no contempla eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la práctica, muchas veces dicen los socios, porque toda una de entera confianza, saben que usted es una persona muy preparada y que aparte de un contador, usted es un financiero, que es una persona estratega, conoce mecanismo y procedimiento. Usted lo único que no tiene cuarto, eso es lo único que usted no tiene dinero, pero tiene las herramientas, los conocimientos para producir más que el que tiene quizá 2 o 3 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces dicen ellos, entre acuerdos, no, para que fulano figure dentro de la sociedad y que sus funciones sean esas, de acuerdo a como usted lo expresó y que dice la ley, entonces vamos a ponerlo a él, aunque sea con una acción, con un solo, oiga, una sola acción, o el 1% del total de las acciones nada más. Él va a ser el minorista ahí, pero obviamente va a tener cierta participación, que él es parte del grupo. Él va a tener menos beneficio, pero es parte del grupo. Entonces, se hacen acuerdos entre los socios, que la ley eso lo estipula. La ley no dice que no. ¿Me entiendes? Porque la ley no te sale a investigar, de que no, de dónde trajiste el dinero, eso es cierto, nada de eso. Es lo que dice que ustedes deben hacer los mecanismos, el tema de lo que es el acta de asamblea, la constitución, los estatutos, y que todo eso tiene que estar plasmado en la agenda del día donde ustedes celebraron esa, que sea
por la mayoría, no por minoría, ni un 50%, debe ser mayoría que apruebe eso. Ahora sí, ¿qué establece la ley? Y fue un beneficio que vino a los contadores, a los estudiantes profesionales, no estudiantes profesionales del área también del derecho y de la administración, le vino a dar valor a esas carreras, esta ley de sociedades comerciales. ¿Por qué? Ella estipula que en el caso de la SA deben tener, es obligatorio, un comisario de cuentas. Lo mencionaron ahorita ahí, pero no lo mencionaron con esa terminología. Eso lo estipula. Usted, como contadora, la ley dice que tiene que tener mínimo de experiencia 3 años, creo que 2 años o 3 años de experiencia. En el caso de la que son SA, es obligatorio. Entonces dice la sociedad, no, el comisario de cuenta aquí, y lo establecen ellos dentro de lo que es el acta de asamblea que se celebra, debe estar ahí. Usted, Suero Medrano, es la comisaria de esa sociedad, porque la comisaría de cuenta es como una especie de la parte del pero a nivel más externo, no interno, sino externo, porque no es que tú vas a tener una oficina de la compañía. Si lo hacen, poco interviene en eso, amén. Si te crean una oficina y te dan todas las condiciones, la ley no se mete en eso. Ok, pero el tema del comisario de cuenta es que yo puedo estar en otro trabajo, en mi oficina, en mi casa, donde sea, y se requiere que yo dictamine, que yo le analice esos estados financieros auditados que le entregó la auditor, que le entregó el auditor externo de manera independiente, pues entonces el comisario de cuenta está para eso. Sí. La SRL no es obligatoria, es opcional. El SRL, pero en realidad sí es obligatorio. Entonces tú como comisario de cuenta, obviamente te tienen que dar una iguala por eso, donde ellos estipulan y dicen, mira, le vamos a pagar a él $1,500, $3,500 todos los meses por ese trabajo. Muchas veces la sociedad inteligentemente dice, ay, que le vamos a tener que pagar, ¿y cuánto el cobre? Una unidad de 20,000 pesos. A veces y dicen, bueno, pero eso equivale en el año a 200 pesos, 220,000, mejor vamos a poner 240, vamos a ponerle una participación de unas acciones porque realmente lo necesitamos, y ahí también te amarran, porque el comisario de cuenta en un momento determinado puede decir, busquen los servicios de otro, que yo no voy a seguir con ustedes. Así que eso tienen que tenerlo bien claro, y gracias por tu participación y tu interés sobre las dudas que tú tenías sobre ese punto. ¿Alguien más, por favor? Ok, está bien, gracias, maestro. También otra cosa, maestro, que cuando buscaba, apareció algo que decía como que el aporte mínimo para las empresas era como de 100,000 pesos. Entonces, en otro documento aparecía como que el mínimo era de 3 millones. Sí, como que decía que el aporte mínimo para tú ser parte de una empresa, para ser socio, como que me aparecía en un lado como que el aporte mínimo debía ser 100,000 pesos. Entonces en otro lado aparecía como que 3 millones de pesos. Todo tiene que ver qué tipo de empresa sea, porque usted sabe que hay empresas que son compañía por acciones, la otra con responsabilidad limitada, sin responsabilidad limitada. Entonces tiene que ver el aporte de los accionistas, el mínimo, o hay un rango. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que esos tipos de aportes a que se refieren es por la principales dos tipos de sociedades que existen, que es la SRL y la SA. No es para un solo socio, no. Ella lo establece para el capital inicial completo de todos los socios. ¿Qué establece la SA, que es la sociedad anónima? El capital
el capital social suscrito y pagado debe ser de 30 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que como no siempre los socios van a reunir 30 millones de pesos entre efectivo y lo que tengan en inmuebles y en muebles, pues entonces el 10%, ahí sí. Entonces con 3 millones es el mínimo el capital. Lo que quiere dejar dicho es que si usted constituye y en el acta de asamblea, inclusive el registro mercantil habla, si ustedes adoptan una SA y habla que el capital es 2.900.000, los rechazan porque no cumple con los requisitos de lo que establece la ley. Debe tener el mínimo de inicial. Eso que nosotros le dimos apertura ahí, en el caso de parte práctica de 3.500.000 pesos, eso cumple los requisitos, tanto para una SA como para SA. En el caso de la SRL, la ley dice que son 100.000 pesos entre la sumatoria total. Ese es el capital pagado, como se le conoce, porque un capital que no que es un capital también suscrito, pero no es pagado. Cuando se habla de capital suscrito, es el que usted aportó. Por ejemplo, la ley tiene 30 millones de pesos para la SA. Comenzaron con 3 millones de pesos. ¿Cuánto de acuerdo a la que no entró inicial? Darían 27 millones, ¿verdad? Porque 30 menos 3 son 27. Entonces, fíjense que un capital suscrito, los 27 millones, hay uno suscrito y pagado que son los 3 millones con el que se inició. Esa es la diferencia entre lo que es el capital suscrito y el capital suscrito y pagado. Ok. Ya en la, como en la SRL, el capital es 100.000 pesos, el mínimo para comenzar. Tienen la característica de las dos compañías que el SRL tiene un límite de socios, un máximo de 50 socios en la SRL. Mínimo 2, porque entre una persona no hay sociedad. Para que pueda existir sociedad, debe haber más de una persona. Por eso la ley dice mínimo 2 como socio y un máximo de 50 en la SRL. Ahora en la SA no hay límite. En la SA el pero no límite, eso puede llegar a 2.000, a 3.000, a 4.000 accionistas. Eso no tiene que ver con el límite, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una condición que establece. El SR son que se llaman acciones, se llaman cuotas en la SRL. El estatuto de la compañía no deben hablar de acciones, sino cuotas. El EA sí hay acciones. Bien. Entonces, anteriormente, cuando no existía esa el mínimo para constituir una compañía, una sociedad, eran 7. Por eso todavía hoy en por ahí que hay compañías que el hijo, a veces la mujer del hijo, el nieto, son socios de la compañía, pero mentira, el que puso los cuartos fue el dueño. Él tuvo a la mujer, al hijo, al esposo, al nieto, ¿sí? Era un requisito para tú cumplir los requisitos. Por eso le decían, ponle una acción a cada uno y el otro 95% es mío de lo que hay ahí, o 93, por ejemplo, 94. Pero antes lógico, y lógico que en persona hay una, pero no debe haber una, ni hay. Eso está la IRL, empresa individual de responsabilidad limitada, que la ley le permite que tú un negocio pueda constituirlo una parte jurídica también, que no hay de nada registrado por ahí contigo, sino que ese negocio que tú tengas, donde tú eres el único dueño, tenga también un registro nacional de contribuyentes, así como lo tiene una jurídica de SA o SRL. Ok, espero con estas intervenciones que hemos realizado.
Si no hay más nada que decir, ya por último, vamos a pasar entonces al otro ámbito de la parte práctica. Y lo que nos concierne ahora, después de los aportes que hacen los socios, ahora vienen las operaciones diarias que se ejecutan en el día a día en las organizaciones. Ahora viene el proceso de las compras y el de las ventas. ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces a esto yo voy a hacer un cambio porque no quiero que el internet se vaya a frizar para grabar la parte práctica que vamos a trabajar.